Hola amigas y amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo un video muestra de nuestro curso Adobe Illustrator para no diseñadores, donde aprenderán a utilizar la herramienta para vectorizar imágenes que trae Illustrator. Bienvenidos y pasen a su salón de clases. Hola a todos y a todas, de nuevo cuenta con nuestro curso. Vamos a continuar y en esta clase vamos a ver una de las herramientas más poderosas de Illustrator, que es el calco de imágenes. Nos va a permitir ahorrar mucho trabajo y nos va a permitir también ahorrarnos muchos trazos. Vamos a ello. Hola, en esta clase aprenderemos a utilizar la herramienta de calco de imagen que viene por default en Illustrator, muy poderosa, y también vamos a aprender a importar eh, imágenes u objetos dentro de nuestros archivos. ¿Ok? Para empezar vamos a abrir nuestra hoja de trabajo que viene un poquito parecida a este, ok. La que tú tienes ya trae ahí algunas imágenes, pero voy a tratar de darte el archivo en blanco. Vamos a empezar a conocer cómo traernos imágenes de bits u otros objetos a nuestros proyectos. Ok, vamos a irnos aquí arriba al menú archivo y donde dice la opción de colocar, ¿vale? El atajo de teclado es mayúsculas control y P, o sea, quiere decir Shift, Control y P. Si nosotros presionamos esos comandos, pues nos aparece nuestro buscador de objetos o de archivos. Vamos a irnos a nuestra carpeta de las referencias, ok, donde viene nuestra clase de calco de imágenes. Y aquí te va a aparecer a ti las referencias que te voy anexando, ok. Y vamos a primero abrir esta que dice referencia 1. Vamos a darle aquí clic donde dice colocar. Illustrator, cuando vamos a colocar una imagen, nos aparece el siguiente icono, ¿verdad? Que dice ahí imagen 1 de 1. Como te darás cuenta, si seleccionamos nosotros en la pantalla que vimos antes dos imágenes, tres o cuatro, nos las va a ir numerando y las puede poner con un solo clic. Ahora, la ventaja es que si nosotros damos un solo clic sobre nuestro espacio de trabajo, nos va a abrir a la imagen del tamaño original de la misma. Ahora, esto puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno porque si nuestra imagen es un poco chica, pues mira, no ocupa mucho espacio. Ok, vamos a darle control Z para ir para atrás. Nos vamos de nuevo, control shift P. Mira, si ponemos estas tres de un jalón, le damos colocar. Mira que ahí ahora nuestro archivo nos despliega ahí 1 de 3. Si le doy clic, ya me puso 1. Después me quedan dos imágenes. Si le doy clic, pues me la pega. Si pongo la otra, me la vuelve a desplazar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a traernos nuestra referencia 1. Y la otra opción es que nosotros podemos personalizar el tamaño de la imagen que nos va a traer. Si yo le doy clic y arrastro sin soltar, por ejemplo, la quiero este tamaño, ya puedo soltar. Vale. Ok. Continuando con nuestra práctica, date cuenta que cuando yo selecciono mi objeto o mi imagen, acá arriba aparecen una serie de opciones diferentes. Vuelvo a dar clic afuera para que te des cuenta. Siempre y cuando tenemos seleccionados la herramienta, la flechita negra, selección. Ok, le doy clic, ¿vale? Y ahora, esta opción que aparece acá arriba son las opciones de nuestro calco de imagen, ¿vale? Estas opciones nosotros las podemos también colocar acá y vamos a hacerlo. Recuerda que para agregar nuevas ventanas a nuestro espacio de trabajo nos vamos en ventana y vamos a buscar la opción de calco de imagen. ¿Ok? Ya está aquí nuestro calco de imagen y podemos ponerlo en el grupo donde aparece mesas de trabajo y apariencia. ¿Vale? Ya sea que utilicemos acá la herramienta o desde aquí, es lo mismo. ¿Ok? Aquí viene lo más padre y lo más interesante de esto. En esta opción, donde dice calco de imagen, viene una flechita, ok, vienen varias opciones, y cuando nosotros le damos clic en calco de imagen, Illustrator automáticamente va a realizar, eh, eh,
va a convertir nuestra imagen en una en un vector, ¿vale? Voy a arrastrarlo para acá para que veas cómo es que está convirtiendo de una imagen. En este momento todavía sigue siendo una imagen de bits, pero esto es una previsualización de cómo quedaría nuestro diseño. Date cuenta que en la imagen original pues tenemos trazado todo nuestro personaje, ¿ok? Si yo le vuelvo a dar clic aquí en calco de imagen, este sería el resultado si nosotros en este momento le damos que sí, que aceptamos y expandimos, ¿ok? Pero esto no es lo que nosotros buscamos, ya que la mayoría del diseño del personaje pues no está trazado. ¿Cómo podemos mejorar el calco de la imagen? Nos vamos a ir aquí a donde dice panel de control de calco de imagen o de una vez aquí donde dice calco de imagen. Cualquiera de las dos opciones nos va a salir las mismas cuestiones, ¿vale? Ok. Vamos nosotros a darle clic donde dice avanzado para que nos aparezcan más opciones. Y lo primero con lo que vamos a toparnos es el umbral. El umbral quiere decir que nosotros vamos a hacer nuestros trazos un poco más anchos. Ahí tenemos un 120%, entonces vamos a ir subiéndolo. Cada vez que nosotros modificamos, mira que ya nos van apareciendo nuestros trazos. Ahora, algo muy importante aquí es observar la silueta de nuestro personaje. Para que nosotros podamos darle color a este TAS, en este caso, necesitamos que todos los trazos de la silueta estén unidos. Y si te das cuenta, aquí hay un espacio, ¿vale? Esto Illustrator nos lo va a marcar como que hey, aquí no hay una unión, entonces no nos vamos a poder dar más, no nos va a poder hacer un solo trazo y no vamos a poder darle color. Vamos a aumentarle un poquito más el umbral a un 163, todavía no nos lo cierra. 168, miren, en 168, vamos a ponerle aquí también, lo podemos digitar. 165, no, 170, 170, miren, 170 ya nos cubre pues toda nuestra silueta y yo creo que así lo podemos dejar bien, ¿no? Ok, 170, aquí los trazos quiere decir el número de trazos, y nosotros le damos hasta el 50%, si aumentamos por ejemplo un 70%, ok, mira que ya nos vuelve a hacer más trazos. De igual forma nosotros podemos agregar menos vértices o más vértices, ok. El ruido quiere decir que nuestros trazos se van a hacer como si tuvieran este pues un efecto como de granulado. Vamos a dejarle unos 15 píxeles, unos 20. No, mira, aquí los bigotes se están confundiendo, entonces vamos a ponerle menos. ¿Ya viste? Ya nos aparecen los ojitos. Ahí está. Perfecto. Ya que nos gustó cómo queda la previsualización, ok, vamos a cerrar este. Le vamos aquí a dar clic en expandir. Si presiono control Y, date cuenta que aquí sigue siendo un objeto de mapa de bits, o una imagen. Entonces, ya cuando le doy en expandir, control Y, mira que ya aquí está mi vector. Ok, ahora, por ejemplo, yo nada más quiero aquí a nuestro TAS. Entonces puedo darle clic, lo selecciono, clic derecho y le pongo aquí desagrupar. Cuando le doy desagrupar, este conjunto de objetos, mira, ya puedo quitarle el fondo, vale, puedo quitarle ese fondo, checo mi imagen, me gusta. Ahora, si yo selecciono una, mira que puedo ir descomponiendo a mitad, ok, entonces, pues vamos a ir para atrás, seleccionamos todo, presionamos control G, ya lo hicimos grupo, y mira que ya quedó listo para empezar a ponerle color. Este es un calco de imagen simples o lineales, ¿no? Es una opción que nos aparece en el buscatrazos. Ahora vamos a ver una opción de que Illustrator nos vectorice una imagen un poquito más complicada, es decir, que ya tenga color. Vamos a hacer el mismo procedimiento,
Ok, nos vamos a traer o colocar control shift P. Vamos a traernos la imagen de los Simpsons. Ok, quiero que aparezca del tamaño que es y vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya sabemos cómo transformar objetos, cómo modificarlos. Ok, bueno, vamos a realizar lo mismo. Mira que aquí Illustrator, en la flecha que te comentaba, en calco de imagen, nos ofrece la opción de 3 colores, 6 colores o 16 colores. ¿De qué dependerá el resultado? Pues obviamente en este caso de los colores que tenga nuestra imagen, qué tan complicado sea. Entre más colores, pues más trabajo le va a costar a Illustrator descifrar el número exacto, ¿vale? Aquí si yo le doy clic en 3 colores, vamos a ver qué trabajo nos hace Illustrator. Esto puede tardar dependiendo del tamaño de la imagen, de la resolución, igual también de tu computadora, ¿no? Pero al final vamos a ver qué resultado nos arroja Illustrator. Hay que esperar un poquito, ¿vale? Está realizando todo el proceso. Y mira que ese resultado pues no me agrada mucho, no es tan cerca a lo que yo estaba esperando. Ok, voy a darle control Z. Entonces, pues ya vi que 3 colores no me son suficientes. 3 colores nada más sería, por ejemplo, el naranja y el azul o algún color que en toda la imagen, los colores, perdón, que compartieran. Vámonos a darle 16 colores. Vamos a ver qué resultado nos arroja Illustrator. Ok, esta herramienta es muy poderosa para que en vez de nosotros trazáramos uno por uno, en este caso a los personajes de los Simpsons, pues nos lo hace de forma automática, nos ahorra mucho trabajo. Vuelvo a repetir, dependiendo de la complejidad de la imagen, pues Illustrator se tardará. Y mira que el resultado es casi perfecto. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Voy a arrastrar mi previsualización, recuerda, ok, aquí está, ok, ya me gustó el resultado, vuelvo acá arriba, le doy a expandir, ok, cuando lo expando es cuando Illustrator trabaja y convierte toda nuestra imagen de bits en vectores. Recuerda que los vectores son cálculos matemáticos, imágenes que hace la computadora y que nunca se van a pixelear cuando se hagan chicos, grandes o los edites de cualquier forma. Listo. Control Y y mira que ya nos hizo aquí Illustrator el trabajo de hacer todo el vector. Esto es rapidísimo, ¿vale? Damos clic para quitar el fondo, recuerda, desagrupar. Seleccionamos el recuadro del fondo. Mira que ahí nos queda la silueta. Y vamos a ver nuestra imagen. Por ejemplo, esto si lo quisiéramos poner en una playera o estampar en una playera, tendríamos que quitarle estos espacios en blanco que son parte del fondo y no de la propia imagen. Por ejemplo, aquí en medio de las piernas de Bart, igual de Homero. Aquí donde está March, vamos a hacer un poquito más de zoom porque aquí Lisa tiene unos trazos del fondo, son un poco más chicos, ok, vale, y pues listo, ya está nuestra imagen vectorizada súper rapidísimo. Bueno, aquí la seleccionamos toda, control G y la ponemos aquí, ok, ahí está ya nuestra imagen en vector. Mira qué bonito se ve, ya no se distorsiona. Si navegamos a través de, nos desplazamos, vemos aquí todo en su conjunto, pues está listo, ok. Ahora vamos a ver otro ejemplo de una imagen más compleja, más complicada. Vamos a seleccionar aquí y nos vamos a traer archivo, colocar y vamos a traernos la referencia 4 que es el perrito, ok. Esta imagen es un poco más grande, por lo que yo voy a trazarla aquí
Recuerda, esta es una imagen de bits. Si yo le doy zoom, mira que ahí están los píxeles. Se notan. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. La vamos a seleccionar. Ok, le vamos a dar calco de imagen, pero aquí vamos a ponerle la opción de foto de alta fidelidad. Ok, este se va a tardar un poquito más. ¿Por qué? Porque es una imagen que le estamos pidiendo. Mira cuántos colores hay en la imagen. Y aún así Illustrator está haciendo la concentración de píxeles, como dice ahí. O sea, está analizando la imagen y los píxeles que la conforman para poder convertirla después en vectores. Vamos a esperar unos momentos, ya que es una imagen más grande, de mayor resolución y es más compleja, ¿no? Recuerda que nosotros pudiéramos trazar esto con pluma, igual es una imagen muy compleja, nos demandaría mucho tiempo si quisiéramos que el resultado fuera realmente 100% el mismo, ¿no? Todos los trazos que tendríamos que hacer. Y ahorita te vas a dar cuenta cómo lo interpreta Illustrator. Ok, está ahí suavizando los trazos. Recuerda, hay efectos interesantes. Si esta imagen, aunque es más complicada, tú nada más quisieras 3 colores, pues el proceso se tarda menos e Illustrator hace la interpretación de qué colores son los que predominan más en la imagen. ¿Vale? Esta opción de la herramienta de calco de imágenes tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Vale? Ya terminó de hacer el proceso. Aparentemente no cambió nada. Sigue siendo una imagen de bits. Pero en cuanto yo le dé aquí en expandir, mira, ahí está nuestro resultado. Ok. Voy a seleccionarla y presionar control Y. Ahorita mi computadora ya se está tardando un poquito. Porque mira la complejidad del trazo que realizó Illustrator. Todos los trazos interpretados de la imagen de bits los hace aquí Illustrator. Mira, ahí está nuestro perro y cada uno de los colores está dividido. Mira cuántos vectores hizo ahí, ¿no? Ahora, esta es una ventaja, esto es una copia fiel de nuestra imagen. Pero ¿cuál es la desventaja? En primer lugar, el rendimiento de la computadora se pone un poquito más lenta. Y por ejemplo, si este diseño contra fondos blancos, pues se ve bien. Pero si quisiera, por ejemplo, estamparlo en un fondo negro, bueno, primero tengo que desagruparlo, ¿ok? Y desagrupándolo, pues tengo que ir eliminando los elementos que no me van a servir. Por ejemplo, todos estos. Voy seleccionando y voy suprimiendo. Voy seleccionando el marco este que está aquí. Y voy suprimiendo. Voy suprimiendo. Por ejemplo, voy suprimiendo. Estos blancos tampoco los quiero. Voy quitándolos. ¿Vale? Y mira, que mi imagen pues ya la estoy modificando. Ok. Ahora, esto contra un fondo negro pues se vería pues terriblemente porque pues tiene muchos pedazos aquí de este elementos de color blanco, pero esto es para que te des cuenta. Nosotros tenemos que ir aquí eliminándolos de forma manual y eso es la desventaja, que en trazos muy complejos a la hora de querer limpiarlos pues vamos a tener que pasar un ratito aquí limpiando nuestra imagen. Pero lo importante es que te des cuenta de que Illustrator tiene esta gran ventaja, esta gran herramienta que nos puede ahorrar muchísimo trabajo. Podemos hacer las cosas en un 2x3. Ahora ten en cuenta que esto sirve tanto para imágenes de referencia del internet o de que algún cliente quiera, ¿no? Te mande la foto en este caso de su perro y lo quiera estampar
en una playera, en una taza. Recuerda que si nos manda la foto toda pixeleada, pues así pixeleada se va a ver en donde quiera ponerla, ¿no? Ya sea como repito, en una playera, en una taza, en una hoja o como en un póster, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a seleccionar todos los trazos. Ahí si quieres puedes ir tú limpiando ¿cómo se llama? La imagen de referencia para ponerla contra un fondo más oscuro. Vuelvo a repetir, esto se vería muy padre en alguna este algún fondo claro. Mira, que ahora ya puedo manipular mi imagen y hacerla más grande, ¿vale? Para que veas que Illustrator es una herramienta muy poderosa. Y vamos a ver un último elemento que es muy básico, se puede hacer con cualquier trazo, con cualquier imagen, y es la máscara de recorte. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, yo quisiera que este perrito nada más se viera en un círculo. Entonces me voy a ir a mi tecla, a mis herramientas de primitivas. Voy a crear encima, es importante el orden, voy a crear encima de mi imagen que quiero que abarque, por ejemplo, hasta ahí. Voy a ponerle un color de relleno para que se diferencie, ¿ok? Y la máscara de recorte la podemos crear seleccionando nuestros dos objetos. Le podemos dar clic derecho y darle aquí en máscara de recorte o objeto. Por aquí estaba. Edición. Objeto. Crear. Aquí, por aquí debe de estar. Si no es que mal recuerdo. Aquí está. Máscara de recorte. Y le damos crear. O aquí viene el atajo de teclado. Control 7. Te recomiendo mucho que te acostumbres a trabajar con los atajos de teclado. Sirven muchísimo. Ok. Bueno, ahí fíjate que en la imagen del perro ya se limitó al círculo en el cual lo pusimos. Para cambiar, por ejemplo, el fondo del círculo, podemos darle doble clic para entrar al grupo. Seleccionamos el círculo y le ponemos un color de fondo. Mira, esto es a lo que me refería. Si queremos ponerlo contra un fondo de colores este, más oscuros, por ejemplo, contra un negro, mira cómo se ve. Se ve un efecto que dirás, se ve interesante, pero a mí no me gusta. Tendremos que eh, limpiar un poquito más la imagen o encontrar un color que haga juego, por ejemplo, un verdecito, que haga juego tanto con los blancos, contra los colores, mira, más clarito. Ándale, un amarillo así, un amarillo verdoso ¿vale? Y pues bueno, eh, esto es prácticamente lo que podemos hacer con la herramienta de calco de imagen. Nos podemos traer cualquier imagen de referencia, ¿vale? Ir desde trazos muy sencillos, nosotros ponerle color, imágenes con colores muy complicados como lo es el perro o como este, ¿vale? La práctica que hicimos anteriormente en otras secciones de ponerle color con bote de pintura interactivo a los personajes de caricatura, pues así los hice, los tracé mediante la herramienta del calco de imagen. Si te gustó el video y sobre todo te fue de ayuda, dale manita arriba, suscríbete al canal y compártelo. Da clic en la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los videos que iremos subiendo. Y muchas gracias.